Bien, ¿te has preguntado alguna vez por qué se denominan tumores benignos o tumores malignos? Clásicamente en la universidad siempre nos enseñaron que se denominaba a un tumor maligno cuando este tumor tenía alta capacidad de poder metastizar a otros tejidos, es decir, invadir tejidos lejanos al tejido de origen, cuando este tumor tenía la capacidad de poder invadir tejidos aledaños, es decir, infiltrar tejidos aledaños, o cuando este tumor tenía una alta capacidad de consumo metabólico. Sin embargo, cuando nos hablan de esto, realmente nos están indicando es el comportamiento de un tumor. Cómo se comporta un tumor benigno o cómo se comporta un tumor maligno. Pero, ¿cómo nosotros realmente podemos saber, desde el punto de vista histopatológico, por ejemplo, que un tumor es benigno o un tumor es maligno? Bien, para poder entender estos conceptos, nosotros tendremos que empezar definiendo qué es diferenciación celular. Cuando nosotros hablamos que una célula está bien diferenciada, una célula está bien diferenciada cuando esta célula, una vez que ha alcanzado su edad madura, una vez que ha alcanzado su máxima madurez y pasa a formar parte de un tejido, esta adquiere una forma, un tamaño y una función definida. Por ejemplo, nosotros sabemos que las células, los tejidos, perdón, son un conjunto de células. Por ejemplo, aquí estoy colocando un grupo de células cúbicas. Todas estas células, para formar parte de ese tejido, tienen que tener una misma forma, tienen que tener un mismo tamaño, tienen que tener una misma estructura, tienen que cumplir con una misma función. Si no, esto no es un tejido, solo es un conjunto de células. Bien, para formar parte de este tejido, las células tienen que haber alcanzado su máximo estado de madurez, es decir, aquí no puede haber en un tejido no puede haber células en fase de mitosis, por ejemplo, que estén en fase de división celular. Las células, cuando ya están formando parte de los tejidos, estas células ya son células maduras y si cumplen justamente con la forma, la estructura, la función del tejido para el que fueron determinadas, entonces nosotros decimos que estas células están bien diferenciadas. Hay ocasiones en las que una de estas células no cumple con esto. Es decir, vamos a imaginar, tiene la misma forma, el mismo tamaño, pero, por ejemplo, no cumple con la misma estructura. Vamos a hacer de cuenta que tiene un núcleo más grande de lo normal, ¿sí? Esto es un trastorno de la diferenciación celular. ¿Qué significa? Que esta célula que está aquí es una célula mal diferenciada. Es una célula mal diferenciada. O también se le suele decir una célula pleomórfica. ¿Cuáles son los principales trastornos de la diferenciación celular que nosotros podemos ver en un tejido? Pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, podrían ser células que tengan diferentes tamaños y a eso le denominamos anisocitosis. Podríamos encontrar células que tienen diferentes núcleos y a eso le denominamos anisonucleosis o también anisocariosis. Podrían también ser células que estén en fase de división celular. Estén en fase de división celular. O también células que no cumplen, por ejemplo, nosotros sabemos que normalmente una célula, el núcleo debe ocupar más o menos 1/6 o 1/4 del citoplasma. Es decir, esto se le denomina relación núcleo-citoplasma. Pues cuando no cumplen con la relación núcleo-citoplasma, como en este caso, pues nosotros decimos que es una célula mal diferenciada. Es decir, no cumple con la relación núcleo-citoplasma. Si una célula presenta este tipo de aspectos, un núcleo, por ejemplo, que se encuentre más teñido de lo normal, núcleos hipercromáticos, una cromatina mucho más densa de lo normal, entonces nosotros decimos que esa célula está mal diferenciada. A este conjunto de alteraciones nosotros les denominamos trastornos de la diferenciación celular. Bien,
Cuando estas células mal diferenciadas empiezan a proliferar, pueden multiplicarse. Es decir, van creciendo, se van multiplicando y van aumentando en número, en forma, dañando la forma, la arquitectura de este tejido. Este crecimiento desordenado, este crecimiento masivo, desordenado, desestructurado, que hace perder la arquitectura del tejido, es justamente un nuevo tejido, pero formado por las células mal diferenciadas. A este nuevo conjunto de tejido nosotros le solemos denominar neoplasia. ¿Qué significa neo? Neo significa nuevo y plasia significa formación. Es decir, lo que macroscópicamente nosotros podríamos traducir o lo podríamos comparar es con lo que se denomina un tumor. Entonces, ¿qué es una neoplasia? Una neoplasia no es más que el crecimiento de nuevo tejido, pero de forma desestructurada, de forma desordenada, haciendo perder la arquitectura tisular. Las neoplasias pueden ser, pues obviamente, pueden tener trastornos de la diferenciación celular o no tener trastornos de la diferenciación celular. Si una neoplasia está formada por células pleomórficas, es decir, células que tienen alteración de la diferenciación celular, entonces nosotros decimos que esa neoplasia es maligna, es decir, un cáncer. Entonces, definamos, ¿qué es un cáncer? No es más que una neoplasia formada por células con trastornos de la diferenciación celular. Si esa neoplasia o ese tumor no tienen trastornos de la diferenciación celular, entonces es una neoplasia benigna. Si ese tumor tiene trastornos de la diferenciación celular, entonces nosotros decimos que es una neoplasia maligna. ¿Cuáles son esos trastornos de la diferenciación celular que nos va a indicar el anatomopatólogo? Pues la anisocitosis, la anisonucleosis, la anisocariosis, células en fase de división celular, es decir, por ejemplo, que estén en fase de división celular, células que tengan alteración del núcleo citoplasma o que estén con núcleos hipercromáticos. Existen situaciones intermedias, por ejemplo, en algunas ocasiones las células mal diferenciadas están confinadas a un tejido, por ejemplo en el tejido epitelial. Hay ocasiones en que estas células mal diferenciadas están confinadas solo al tejido epitelial y no se han proliferado en gran cantidad, es decir, todavía están solo abarcando el tejido epitelial. En ese momento nosotros no hablamos de una neoplasia porque todavía no hay formación de nuevo tejido, solo hay tejido con células mal diferenciadas y a eso nosotros le denominamos displasia. Entonces, ¿qué es displasia? Displasia es una alteración de la diferenciación celular, pero confinada a un tejido. Por ejemplo, en el tejido epitelial o en el tejido mesenquimatoso. Puede suceder que encontremos un trastorno de células mal diferenciadas, pero confinadas al tejido, pero aún no formando un neotejido. Es decir, vamos a imaginar que tenemos un tejido epitelial, tenemos sus células, y aquí encontramos células mal diferenciadas, ¿no? Células en fase de mitosis, células que tienen alteración del núcleo citoplasma. Entonces, aquí hablamos nosotros de displasias. Las displasias se consideran estados premalignos. Es decir, si la displasia incrementa, estas células empiezan a proliferar, empiezan a crecer en cantidad, empiezan a generar neoformación de tejido, pues se transformarán en una neoplasia de tipo maligno. Pero mientras la displasia siga confinada al tejido epitelial, por ejemplo, nosotros decimos que es un estado premaligno, todavía no hay un cáncer. Las displasias pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser graves, dependiendo pues el porcentaje de tejido que se encuentren ocupando. Si por ejemplo ocupan solo un tercio del tejido epitelial, nosotros decimos que esa displasia es leve. Si ocupa los 2 tercios del tejido epitelial, nosotros decimos que es moderada.
y se ocupa 3/3 del tejido epitelial. Vamos a imaginar que acá también hay células mal diferenciadas. Entonces nosotros decimos que es una displasia grave. Cuando ya tenemos una displasia grave, nosotros hablamos de un carcinoma in situ. Esto no significa que esto sea un cáncer. Significa que está a punto de ser un cáncer. ¿Por qué? Porque ya está cerca de tomar la membrana basal. Podríamos hablar mucho más de esto, pero por cuestión de tiempo vamos a llegar hasta aquí. Espero les haya gustado.